La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos a la altura del capítulo 19 y vamos a estudiar 19 y 20. Esta noche va a ser un poco interesante. Vamos a ver las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero. Vamos a ver el milenio, todo ese tipo de cosas lo vamos a hablar en esta noche. Y espero que ustedes aprendan cosas nuevas y cosas distintas, ¿verdad? Vamos a presentarles una oración para comenzar en esta noche. Señor, te damos gracias nuevamente por las cosas lindas que tú haces, por tus bendiciones. Gracias por nuestra iglesia, Señor, porque tú sigues añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Gracias también por tu palabra, tu espíritu, la fe y el amor. Permite que en esta noche crezcamos en ti y que cada cual sea edificado. Danos entendimiento espiritual, Señor, y que podamos entender el misterio de Cristo Jesús. Por esto oramos y lo pedimos todo en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 19, versículo 1. Después de esto, recuerden que acabamos de ver la caída de Babilonia, ¿verdad? La gran ramera. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Hay una gran multitud, mucha gente, ¿no? Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los que están en el capítulo 4, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus cielos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Muy bien. Del versículo 1 al 6, lo que tenemos es una gran celebración. Aquí hay un culto, ¿no? Gloria a Dios, aleluya y amén. Son como hermanos medio pentecostales ellos, ¿no? Por lo menos son aleluya. Y están celebrando la caída de la gran ramera de Babilonia, pero a la misma vez están en la expectativa de la gran celebración que viene. Miren lo que va a pasar ahora en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué saben ustedes de esta? ¿Qué son las bodas del Cordero? Es su iglesia, ¿no? Nacimiento de Jesús. ¿La iglesia es quién? Con Jesús. ¿Ah? La iglesia con Jesús. La iglesia es la esposa. Ok, muy bien. Pero llegaron las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Ahí recibimos las nuevas vestiduras. La esposa se va a casar con su esposo. La iglesia se va a unir. Te digo, bingo. ¿Usted me lo cantó? La manera que esto se celebraba en Israel o entre los judíos son 3 etapas distintas. En la primera etapa, cuando el caballero le pide la mano a ella, ¿verdad? En matrimonio, y ella acepta, pues obviamente es lo que nosotros conocemos hoy como estamos comprometidos a matrimonio. ¿Sí? Hay un año entero entre el momento que eso se hace a las bodas. Hay un año entero. Y la forma que se hacía esto en Israel, ¿se acuerdan
parábolas de vírgenes, que ellas tenían que estar listas porque cuando el esposo pasara, si no estaban listas se quedaban. Lo que pasaba era que la noche, cuando el novio iba a buscar a su esposa para casarse con ella, él lo hacía de sorpresa. Entonces esperaba que llegaba la noche y iba por el pueblo. Hay gente con antorchas esperando que pasara el novio, y si eres afortunado o afortunada y el novio pasaba, tú te unías al séquito. O sea que tú ibas para la boda y tú ibas para la fiesta. Pero si tu lámpara no tiene aceite, te queda. ¿Está bien? Y si tú no sabes a qué hora va a venir el novio, pues es desesperante. Tienes que estar en vela. Esto es una costumbre, es un ritual y es un juego a la misma vez, que yo lo encontraba muy divertido. Yo no lo encuentro divertido. Toda la noche. Queda con los panchos, te queda. Ya. Pero cuando se hacía el compromiso, cuando se hacía el compromiso, ya ella está desposada. Por eso se hablan como que ella es mi esposa. Por eso se habla de la iglesia como la esposa. Pero el novio tiene que pagarle un dote a los padres. Es la costumbre antigua, ¿no? Está bien. ¿Cuál es el dote que Jesús pagó por su esposa? Su vida. Su vida. Su sangre. Derramó su sangre. Él la compró. Él la compró con precio de sangre. ¿Lo agarraron? Esto es una historia de amor, esto es una novela, si lo quieren llamar así. ¿Está bien? Y en el Apocalipsis se casan estos muchachos. Interesante, ¿verdad? Nadie lo habla de esa manera. Pero por eso usted ve las imágenes femeninas de la mujer en el Apocalipsis. ¿Está bien? Y este es el problema de la gran ramera. Que la gran ramera se quiere presentar como la esposa, pero ella no es. Es la otra. Otra. Amigo. Muy bien. Entonces, si este es el momento donde la esposa se une a su esposo, por deducción, por lógica, por implicación, como dijo el hermano, aquí es posible que sea el rapto de la iglesia. ¿Sí? Porque llegaron las bodas. ¿Aquí qué? ¿Sí? Porque Jesús viene por su esposa a buscar su iglesia. Ese es el momento. ¿Sí? Now, si lo vemos así, vamos a hacer unas preguntitas, ¿verdad? Y piensen lo que les voy a preguntar. Estamos en el capítulo 19 del Apocalipsis. El Apocalipsis está a punto de acabar. Si aquí es las bodas del Cordero, ya ustedes saben lo que les voy a preguntar, ¿verdad? Qué bien. No fue antes, No fue antes. ni fue en el medio, es al final. Pasamos la figuración. Exacto. Lo hayan escrito al revés. Ok, yo lo que quiero es que ustedes lo lean, lo analicen y lo vean y lo entiendan. Porque la gente, yo no sé cómo los predicadores predican lo que predican. Obviamente no han leído, porque yo no sé dónde se inventan las cosas. Quiero ser honesto, cuando yo era joven, yo escuchaba esas cosas y yo las predicaba. Porque yo lo había escuchado, eso fue lo que yo aprendí. Hasta que me fui a estudiar y dije, a rayo, espérate, esto no es como me lo contaron. ¿Sí? Y no hay nada malo, siguen siendo nuestros hermanos. Ellos tienen otras creencias, lo ven de otra manera. Erraditos, son tus hermanos. Pero ellos también creen en el rapto, ¿no? Ellos lo que están peleando es por la fecha. Por la fecha. Por la fecha. Yo lo que quiero decir es, esto está en el capítulo 19. Estamos al final. Y nosotros terminamos el libro de Apocalipsis la semana que viene. Que estudiamos el capítulo 21-22. Oiga. Ok. Muy bien. No, pastor, y cuando hace implicación, que ya usted lo leyó, donde dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Sí. ¿Por qué ella está vestida, vamos a decir, de blanco? ¿Cómo estaba vestida la gran ramera?
escarlata y púrpura, con una copa de vino y toda la cuestión. La hermana estaba de fiesta. ¿Está bien? So, hay un gran contraste entre esta mujer que es la verdadera esposa del Cordero y la otra. La otra es una pretendiente, es falsa. ¿Alguna otra observación que ustedes tengan, o comentarios, o preguntas sobre esto? Pues cuando hay una boda, que es la segunda parte, ¿no? El compromiso, la boda, ¿qué viene después? La fiesta. La fiesta, vamos para la fiesta. Estas son las cenas de las bodas del Cordero, ¿verdad que sí? Nosotros le llamamos, ¿qué? La recepción. There we go. Bien, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay tres cosas que tenemos que discutir. La primera, la cena de las bodas del Cordero. Hay un banquete y usted y yo estamos invitados a estar en las bodas del Cordero. Tenemos un asiento y tenemos asientos reservados. Yo me imagino que esa es la fiesta más grande de todo el universo. Eso va a ser una cosa espectacular. Muy bien. Para nosotros, la cena de las bodas, lo que yo no quiero es que se confunda con las bodas, porque esa es la tercera etapa, ¿no? Muy bien. Pero tenemos un problemita. Ya mismo Jesús desciende, el regreso de Jesús, la parucía. Hay gente que argumenta, esto no puede ser el rapto de la iglesia. Y aquí no pueden ser las bodas, aunque lo está ahí, estas no pueden ser la cena de las bodas. Porque ellos dicen que no hay suficiente tiempo para celebrar ninguna festividad. ¿Bien? ¿Cómo contestamos a esa inquietud? Entonces ellos dicen que por eso es que el rapto tiene que ser antes para tener 7 años para comer bizcocho. Si lo vemos carnalmente, entonces sería así con un tiempo a largo, pero si estamos viendo espiritualmente, pues no tiene nada de ser que fuera algo. Ok, está el tiempo humano y está el tiempo divino. Y cuando la gente hace esos argumentos, lo están presentando un argumento humano, en tiempo humano de nosotros, pero en el tiempo de Dios. Esa fiesta debe ser larguísima, ¿tú me entiendes? Y a lo mejor no ha pasado ni un minuto acabado. Es importante que nosotros entendamos estos conceptos, ¿verdad? Porque yo no creo que Dios esté obrando a base del cronos, el tiempo humano, sino el tiempo kairoso, ¿no? El tiempo de Dios. Ok, listo. Lo segundo que dice aquí, y el ángel, bueno, Juan se fue a postrar, a rodear a sus pies para adorar. El ángel dijo, no lo haga. Son los ángeles y nosotros somos colaboradores, somos consiervos. Claro, cuando usted ve un ángel, usted se impresiona. Es una cosa, usted tiembla. Y la magnitud de su poder. Yo tuve la experiencia, la primera vez que yo vi un ángel, yo me quedé sin palabras, me quedé mudo. Es como lo cuenta Daniel y toda esta gente, ¿verdad? Y si algún día Dios te da el beneficio de que tú puedas mirar y ver esto, vas a entender. Es una cosa sumamente impresionante. Eso no pasa todos los días, pero hay momentos donde Dios te da esa experiencia. Y hay gente que lee estas cosas y dice, esto es imaginario, esto es un invento, esto es una manera de hablar. No lo son. Los ángeles son reales. Tan impresionante que el apóstol se va a rodear a adorarlo. Y el ángel tiene que decir, no hagas eso. Hay uno que hay que adorar nada más.
Ellos acampan a nuestro alrededor, andan a nuestro alrededor, nosotros no los vemos, no nos damos cuenta, pero andan por ahí. ¿Sí? Muchas personas que he oído años en cristianismo dicen cuando vean un ángel o una persona que pregunta quién eres, ella me está explicando que por eso mismo, que no vaya a cometer error de tal, porque como dice el pastor, uno ve eso, se va a presionar y dice, Señor, y puede ser que haga como otro. Y eso es lo que ellos no quieren. Entonces ella me pregunta de quién es. No sé si eso es correcto o no. Sí, bueno, y eso pasa, y por eso los ángeles dicen, yo soy Gabriel. Ellos se identifican con su nombre. ¿Ya? Yo no veo ningún problema con eso. Ningún problema con eso. Cuando se presenta un ángel siempre hay un propósito importante. Hay un propósito, sí. Pero ¿cuántas veces ha pasado que, bueno, hemos tenido la experiencia de que te dicen, pero es que yo lo vi que iba acompañado con 2 personas así enormes y lo iban como custodiando y dicen, no, tú ibas solo. Ya. No. Ya. Y otras personas lo vieron. Ya. Ellos a veces te permiten ver, a veces no, a veces te permiten ver parcialmente. Nadie sabe por qué. A veces toman una apariencia humana. Sí, como personas. Sí. ¿Entiendes? Y usted tiene que, ellos tienen que abrir los ojos a ustedes, que usted sepa que esto es una aparición divina. ¿Sí? Y a veces la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Yo lo único que he escuchado de eso fue una vez. O sea, yo he escuchado nada más anterior a esta vez, una sola vez, de una persona que me habló de ángel, y era un misionero, un grupo de misioneros que estaban llevando la palabra en La Guajira, y que ellos no lo vieron las personas hacia donde ellos iban, porque ellos estaban caminando por la selva en Venezuela, un lugar de eso, creo que entre Venezuela y Colombia, algo de eso, donde había mucha guerrillas de estas de las drogas, y entonces ellos iban caminando para llegar a una aldea a llevar la palabra del Señor, y entonces iban bajando por una montaña, y ellos dicen que todas esas personas se quedaron así y pusieron sus armas en el piso, y ellos le dijeron, ¿qué le pasa? Y entonces ellos lo único que contestaron, el que viene con ustedes, y ellos no sabían qué era lo que venía con ellos, pero los que se arrodillaron le describieron que lo que viene atrás de ustedes es algo impresionante. Entonces ellos pues dedujeron que era que venía un ángel atrás de ellos. Ya. Para ustedes sepan la palabra técnica, teológica, entre allá la gente que se va a estudiar, esto se llama una teofanía, una manifestación de Dios, divina. Hay distintas teofanías en la Biblia, ¿no? Cuando Moisés vio la salsa ardiente, es una teofanía. Es una manifestación divina. Por si algún día le preguntan. Después de esto, dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Identificando a la gente que son cristianos, ¿no? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso muy bien. Aquí se nos está explicando, cuando hay un profeta, ¿qué es lo que supone que el profeta haga? Porque el espíritu de la profecía tiene una sola intención, y es testificar de Jesús. Esto no es para ganancia. Esto es para revelar a Jesucristo a las personas. ¿Ustedes se acuerdan los primeros capítulos 2 y 3? La profecía era sobre Jesús y lo que Jesús veía en estas iglesias. Eso es lo que hace un profeta. Sencillamente para que lo sepan. ¿Bien? Porque hay gente que dice, ¿qué hace un profeta? Digo yo. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Los profetas vienen a glorificar a Jesús, a revelar a Jesús. Nada distinto del Antiguo Testamento. Miren lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento.
Unos decían, me envió Jehová, o así dice Jehová. El espíritu de la profecía era el espíritu del testimonio de Jehová. Tú hablas para revelar a Jehová, para testificar de Jehová. Tú no hablas en tu propio nombre. Ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no estoy hablando de caprichos míos, ni ningún interés mío. Yo no me vengo a promover, yo vengo a promover al Señor. Son los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo hacen lo mismo. Solo que en el Antiguo Testamento Jesús no estaba revelado todavía. Pero ahora en el Nuevo, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Yo sé que hay gente haciendo mucho dinero, pues llamándose profeta. I got it. La gente dice, ¿serán profetas, sí o no? Bueno, vamos a juzgar por la palabra. ¿Sí? No, hay gente adivina, la pegan, a veces la pegan. La gente se lo pega. Se lo pega, ¿verdad? Pero cuando usted lee el mensaje de las 7 cartas, usted se impresiona. Porque él te está diciendo lo bueno, lo malo. Te describe de arriba abajo. Porque Dios conoce. Y cuando el Señor te habla y te revela algo, es así, ¿no? Por eso los profetas no podían cometer errores ninguno. Si es del Señor, es del Señor y se acabó. ¿Ven? Mira, quiero decirles esto. Este ministerio profético es bien distinto del don de la profecía. El don de la profecía no es revelación en sí. Sí y no. ¿Ven? ¿Qué pasa? El don de la profecía, si ustedes ven, uno cae en el espíritu y uno empieza a hablar por inspiración. Y en el don de la profecía, aunque es para exhortar, consolar y edificar, tú realmente no sabes lo que vas a decir en el espíritu. Y Dios está hablando. Yo a veces escucho lo que Dios está diciendo por mis labios, pero yo no sé para dónde va la cosa. Yo mismo me impresiono. Wow, lo que le está diciendo este hermano. ¿Me entendió? Pues yo no sé. No hay una revelación previa. Se da en el momento. Eso no, los profetas no son así. Los profetas reciben una revelación. Dios les muestra y les enseña. De manera que cuando hay un profeta en la iglesia, el profeta viene del pastor y dice, pastor, mire lo que me mostró el Señor. Tum, tum, tum. ¿Qué hacemos? Porque entonces el ángel de la iglesia es que tiene que decidir si eso es algo entre el liderato, si se va a decir en la iglesia, cómo, cuándo se va a decir. Por eso Pablo da las instrucciones en 1 Corintios, les dice, si hay más de una revelación, si hay más de un profeta, pueden hacerlo por turno. Está bien. Eso usted no lo puede hacer si es el don de la profecía. El don de la profecía, cuando 2 o 3 empiezan a hablar, olvídense, es un gallinero. ¿Ustedes vieron? El don de la profecía es revelación en el sentido que dice la palabra, revela las intenciones de tu corazón. De tu corazón. Pero con el profeta estamos hablando de un mensaje que viene de parte de Dios. Para la iglesia, para el pastor, dependiendo de lo que sea la revelación. ¿Ven? No, el don de la profecía es precioso. Pero a la misma vez no es un profeta. Un ministerio profético es completamente distinto al don de la profecía. Las dos cosas son reales. El don de la profecía es un don del Espíritu. El rol profético es un llamado al ministerio. Hay apóstoles, evangelistas, profetas, pastores. ¿Entendió? Son dos cosas completamente distintas. Pero a ese profeta el Señor le ama. Claro, yo creo que sí. Si no estamos en problema, bueno. Eso se ve hoy en día. ¿Ah? Eso existe hoy en día, porque digo, yo he escuchado, yo entiendo que los autodenominados apóstoles, ¿no? Sí, sí. Que se paran así con la... El problema siempre que tenemos es que hay más falsos que buenos. Elías es un profeta de Dios, pero se tiene que enfrentar a todos los falsos profetas. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? La escena de bajar de fuego. Entonces eso es lo que pasa hoy. Lamentablemente hay tantos falsos, tantos malos ejemplos que la gente dice, ¿entiendes? Y no creen en los profetas. Los profetas
son como la cinta negra. Si tú eres un karateca cinta negra, tú no vas a decírselo a la gente. Tú no lo anuncias. Son la gente más reservada del mundo porque ellos saben quiénes son. Y así son los profetas. En la iglesia hay profetas y la gente ni lo sabe. Porque tú no vas anunciándolo con platillo, ni mucho menos cobrando 500 pesos la entrada. Eso no se hace, aquí no. Aquí no. Si ustedes ven esas cosas, no vayan para allá. ¡Ay, estuvo tremendo el culto, pastor! Ay, Gary, yo sé que fue un show espectacular. O sea, que cuando nosotros vemos iglesias que dicen, y como ustedes, el profeta o el apóstol, fulano de tal. Entonces, uno tiene que mirar a eso de medio lado. Entonces, a esos son a los que uno tiene que decir un question mark bien grande. Yo personalmente tengo problemas con eso. Cuando tú ves los ejemplos, ¿tú te acuerdas cuando Jesús nació y estaba la viuda, la profeta, en el templo? Ella va y le profetiza al niño. ¿Tú te crees que alguien sabía? Nadie. ¿Está bien? Y el otro que dijo, le pidió al Señor que no me muera yo antes que yo vea con mis ojos la salvación de Israel. Esos son unos tratos bien personales con ellos. Cuando Dios envía a un profeta, ¿verdad? Como decía el profeta del Antiguo Testamento, él dice, yo no soy profeta, ni yo soy profeta, a mí me llamaron y me enviaron. Y yo voy a hacer lo que me enviaron a hacer. Ellos no se pasan promoviéndose. ¿Entiendes? No es así como la gente lo quiere presentar. Pero es impresionante cuando alguien se pone los rangos, apóstol, profeta, wow, un show tremendo. Usted no se acuerda, pastor, perdona que interrumpa, ahora que están hablando de los profetas y los apóstoles. Como para allá, como para el 2001, 2002, el que se hizo llamar Jesucristo hombre. En Miami. Ajá. Yeah. Que él empezó como en esa época más o menos, no sé si se llamaba el apóstol o el profeta. Yo me acuerdo que los dos eran los que se llamaban. Sí. Y yo me acuerdo que Mari y yo él empezó a ver el programa y yo un día dije, este señor no me gusta. Ay, pero porque, yo no sé, tiene algo que, ay, pero porque tú dices eso, yo no sé, pero tiene algo, y a mí nunca me convenció. No, sí, man. ¿Hay algún orden cuando ustedes dicen que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Hay un orden de liderazgo ahí? ¿Es más importante el apóstol Bueno, aquí no, pero el maestro? Aquí no, pero yo sé que acá en el mundo. Aquí en el mundo sí. Sí, porque tú Como un tipo de jerarquía. se dan por el top, los más altos son los apóstoles. Sí. Y todos los demás se someten a su liderazgo. Exacto. Y él puede ungir manos y nombrar todos los profetas que quieran. Y es un relajo, es una contaminación. Por ejemplo, lo que el hermano Isaac está mencionando. Los apóstoles que nosotros conocemos y se promueven, dicen que nos tenemos que someter a ellos y enviarle los diezmos a ellos, porque es apóstol. Y él es el que manda. De hecho, parte de las enseñanzas de ellos es que la iglesia está mal porque no estamos sujetos a los apóstoles. Ese es el nuevo sistema. Usted no ve eso aquí. Usted no ve eso aquí. Aquí las iglesias se congregan, se reúnen a orar y ayunar, a buscar la voluntad de Dios y son dirigidos por el Espíritu Santo y todo el mundo, cuando toman una decisión, la tomamos en el Señor. ¿Está bien? Eso es lo que hay. Cuando los apóstoles querían 7 diáconos, ¿a quién se lo pidieron? A la iglesia. ¿Está bien? Esa jerarquía autocrática, poderosa, que la gente la usa para recibir los diezmos del marido, esos son inventos. Esos son inventos. ¿Bien? Engañan religión. No, tremendo. Estuvimos un año. Se metieron a la iglesia y nos dimos cuenta todo cómo estaban manejando las finanzas. Era un robadero. Sí. Pero robadero. Sí. No ofrendas, eran casas, carros, terrenos. Sí. No, era una asquerosidad. Era feo. Y yo quiero ser claro, yo creo en los apóstoles y los profetas, no en ese tipo. Ahí de Dios. Yo los veía en Puerto Rico montado en Mercedes-Benz. Sí. Eso a mí me impresionó mucho, fíjate, porque una persona que no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero es una persona que uno la ve predicando y la ve en la televisión y en ciertos momentos uno se sienta a escucharlo porque entiende que está llevando un mensaje bien, y para mí fue tan defraudante
ver un día que llegó en un Mercedes-Benz, costaba 150,000 pesos hacerse el pelo en donde mi hermana manejaba el sitio y decir que es que ella tiene que estar regia para el Señor, una dama. Eso como que es como si te hicieran así. Fíjate, yo estaba por decir, yo pensaba que el Mercedes costaba 30, 40 mil. No. Yo estaba por Una decirte, pero guagua ¿cuál de es el esas problema? Que que te compro un Mercedes. 150 no está pasando. No, hay unos guaguas Mercedes de esas que son como la... Ya. Yo tengo la clave en la boca que yo digo Mercedes-Benz, o sea, No hay ningún problema. No hay ningún problema que un ministro tenga su sueldo y su beneficio. Eso es right, eso está en ley. Pero hay un problema si ellos utilizan el ministerio para lucro personal. Son dos cosas completamente distintas. ¿Está bien? Y cuando cruzan esa raya, pues sí, tenemos que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. ¿Okay? So, este asunto de qué es de Dios y qué no es de Dios, pues, es una sutileza, pero uno tiene que saber dónde tirar la línea, ¿ves? Y saber hacer las distinciones. Porque aquí se nos enseña que las iglesias probaban a los que decían ser apóstoles y los encontraban ser ¿qué? Apóstoles falsos. Y usted y yo tenemos que aprender a distinguir quién es un verdadero hombre de Dios y si es un apóstol, pues amén. Pero si es un apóstol falso, es un apóstol falso. Es tan sencillo como eso. No es complicado. El problema de esos pastores es que lo vemos, lo oímos y empezamos a decir amén. Pero hay que reconocer algo. Ese individuo que anda en el Mercedes de 150, muchos de ellos son excelentes predicadores. Excelentes. Es verdad. Sí. Y tienen que serlo, porque si no, no venden. ¿No? Tienen que ser. Wanda Rolón. Hasta guapo. Ahí. A mí eso, o sea, a lo mejor es de Dios, pero a mí esas cosas como que me impactan, ¿me entiendes? O sea, es como removerle spam para mí. Bueno, vamos a darle el sentido común. ¿Cómo es posible que hay tantos apóstoles y tantos profetas? En cada pueblo, en cada ciudad, todo el mundo es apóstoles, hay asociaciones de profetas, nada más. ¿Bien? Esto no puede ser así. Pero se anuncia y ponen profecía este sábado en Miami. Ah, sí. Yo pastoreé en Miami. Miles y miles de personas. Oh, no. Mira, cuando mi esposa y yo pastoreábamos en Miami, ahí en Fort Lauderdale, hicieron una convención de profetas en el auditorio ese de Fort Lauderdale. Sí. Estoy hablando como 20,000. Sí. Y todo el mundo pagaba miles de dólares de entrada por persona para escuchar los profetas. No, Una cosa y increíble. escuchar personal. Si querías personalmente era más caro. Sí, eso. Porque te iba a decir tu vida y lo que te iba a Casi pasar. adivinador. Ya. Oye, Bueno, yo no creo que debemos hacer comercio del Evangelio ni mercadería del pueblo de Dios, pero eso no le quita la realidad de que hay profetas de Dios y hay apóstoles. Sí los hay. Está aquí y no lo podemos negar. Tenemos muchos malos ejemplos, pero al fondo sí hay apóstoles y hay profetas. Y no se comportan como esa gente. No se comportan como esa gente. Ahora, vamos para adelante, que queremos ver. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las, noten, naciones en plural. Eso es importante por lo que vamos a discutir en breves momentos.
y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. No, perdónenme, ¿quién de nosotros se va a parar en el sol? Este ángel se para allí y está lo más bien. Me imagino que es primavera. Dice, un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. No pueden confundir la cena del Cordero, de las bodas del Cordero, con esto. Este es otro tipo de cena, ¿no? 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, escuchen eso, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oye, el término técnico en el griego para la segunda venida es la parusía, ¿no? Es importante. Eso no es el rapto, es su llegada, es su venida. El rapto es arrebatamiento. Entonces, nos dice aquí que él tiene un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues todo el mundo lee eso y lo repite y no sabe lo que eso implica. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hablar de unas cositas poco a poco aquí esta noche para que veamos el cuadro y las implicaciones. El Rey de los Reyes de la tierra y el Señor de todos los señores de la tierra. ¿Okay? El mero mero. Okay. Nada. Él va a reinar. ¿Ustedes se acuerdan cuando los apóstoles, los discípulos, le dijeron: mira el templo y qué tremendo está esto? Y él dijo: a ustedes no les interesa, la verdad. La pregunta fue: Señor, ¿cuándo nos vas a devolver el reino? ¿Correcto? Y él le dijo: no vamos a entrar ahí. ¿Qué tipo de reino estaban esperando? ¿Ah? Un reino político. Ellos quieren que Israel domine sobre todo el mundo. Porque hay una promesa en el Antiguo Testamento que Dios le prometió que iban a tener un rey de la descendencia de David, ¿verdad que sí? Y que ese iba a reinar ¿para cuánto? Para siempre. Para siempre. Ese es el Mesías. El Mesías va a reinar para siempre. Pero ellos se lo imaginan en el planeta Tierra, un reino político, y ellos van a destruir a todos sus enemigos. ¿Okay? Pero Jesús vino predicando el reino de Dios, no el reino de Israel. Ustedes nunca ven en los 4 evangelios que Él esté predicando el reino de Israel. Él anuncia el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el reino de Dios es eterno. Aquí de arriba, de aquí de... Uno de arriba y otro de abajo. No es de aquí, el otro Es político. Ok. Pero ellos no entendían esto del reino de Dios. Y Jesús todavía viene. Él viene a implementar el reino de Dios. en la tierra. ¿Y quién es el rey? Jesús. El rey de reyes. Él es de la casa de David. Él va a ser el rey por la eternidad. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Pablo habla de esto cuando él dice de los dos pueblos, judíos y gentiles, él hizo ¿qué? Uno. Eliminó el muro de la separación. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo no sé lo que tiene que ver.
En el libro de Apocalipsis, ¿usted ha leído el plan de Dios para los judíos? Sí. ¿Dónde? Sí. El plan de Dios. Para los judíos. Ah, no. No, es la iglesia, es los cristianos, ¿verdad que sí? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pero Now, vamos a ser honestos. Los apóstoles eran judíos. Juan es judío. ¿Pero qué le pasa a estos judíos? Que se convirtieron a Cristo. Por eso es que Pablo habla que se eliminó la barrera, el muro de separación. Gentiles y judíos, estamos todos en Él, en Cristo. Pero hermano, al final de cuentas, no somos todos hijos de Dios, o al final de cuentas, realmente todos somos judíos. Todos somos judíos. Bueno, la iglesia es el Israel espiritual, sí. Sí, porque Dios creó... No en la carne, pero espiritualmente. Sí, eso es lo que está diciendo. O sea, al final Ok. de cuentas, todos somos realmente hijos de Dios, somos judíos. Ok, quiero entender porque no todos somos hijos de Dios. Los inconversos no son hijos No, de no, Dios. yo sé, yo te entiendo, no te entiendo. Ok, now, esto es importante. Esas son las discusiones grandes que se dan en el mundo teológico. Si usted cree que las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, usted va a pensar que se tienen que cumplir en algún momento. Y está esperando la reconstrucción del templo, la devolución del reino a Israel, y que Israel va a dominar en el mundo. Y cuando estudiemos el milenio, eso tiene unas implicaciones, porque el milenio, si usted cree así, es para el judío. Si usted cree que las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, usted va a interpretar el Apocalipsis como que es el momento en que Dios va a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Si por el otro lado usted cree que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, como lo cree el Mateo, usted lee Mateo, te empieza a citar todas las profecías del Antiguo Testamento y te demuestra que se cumplieron en él, en Jesús. Si usted cree así, usted no va a encontrar judíos en el libro de Apocalipsis. Usted encuentra a la iglesia, el pueblo de Dios, donde hay judíos y hay gentiles juntos. Entonces, eso tiene implicaciones para el rapto, para el milenio. ¿Ven? Estoy tratando de ayudarles para que ustedes vean porque hay diferencias de opinión. Hay gente en el Antiguo Testamento y hay gente en el Nuevo Testamento. Su pastor está en el Nuevo Testamento. Yo estoy en Cristo. Yo no soy judío. Yo no estoy esperando que el Señor le devuelva el reino a Israel. Yo estoy esperando que Cristo venga otra vez. Eso es lo que yo quiero. Pero una de las señales no es la reconstrucción del templo. Not for us. No para nosotros. Sí, no para nosotros. Yo sí creo que hay judíos que van a reconstruir el templo. Y lo están esperando. O sea, that's deep. Pero eso no tiene que ver nada con nosotros. Me explico. Si usted cree que las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, usted quiere ver un nuevo templo y que se hagan sacrificios de animales. Porque para eso es el templo. Y para eso son los sacerdotes, para hacer sacrificios de animales. Pero si usted lee la carta de los hebreos, te va a explicar claramente el mismo sacrificio. Ya él pagó el precio, Jesús. Jesús. Ajá. Si usted cree en Jesucristo, ¿por qué tiene que hacer sacrificios de animales? De hecho, Ok, eso yo lo entiendo. Mi pregunta es, y sé que falta una clase que esto sea habloso, discúlpeme por darle rewind. pero lo que a mí siempre me habían enseñado es que la venida del Señor estaba cerca cuando los judíos comiencen a reconstruir su templo. Sí, ellos enseñan eso así. sí. Ellos enseñan así. Y yo creo eso en este sentido. Pero no es que la iglesia está esperando reconstrucción del templo. No, es que eso es una de las señales para decir está cerca ya el fin de todo porque todo se... Definitivo. Ok. Y el peligro de la reconstrucción del templo es este. Yo, por ejemplo, no quiero que se construya. Porque yo sé lo que dice el libro. Si se construye ese templo, That's deep. ¿quién se sienta allí? El anticristo. El anticristo. Yo no quiero eso, man. That's Pero hay deep. gente que están empeñados en una cosa. Ellos quieren traer el anticristo. Pero la palabra dice que se va a sentar. Se haga. O sea, That's true. se va a construir. Bueno, Aunque nosotros no queramos.
No, bueno, lo que pasa es que esperemos que nosotros estemos ya con Bueno, Oye, ojalá que no estemos depende. acá. Eso depende. Porque hay gente que piensa que lo interpreta de otra manera. No lo interpreta físico, literal. Cuando dice que él se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, hay gente que lo interpreta como nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. So, va a haber un líder religioso que se hace pasar por un cristiano. ¿Bien? Y esa interpretación no requiere que tú construyas un templo literal, físico. Para cumplir con lo que dice la palabra. Para cumplir lo que dice la palabra. Pero si usted cree que las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, usted va a querer construir físicamente el templo. Quiere decir que se construye el templo o no se construye el templo, como quiera, literalmente va a pasar. Sí, la palabra se va a cumplir. La palabra se va a cumplir. You don't wanna be here. Oye, Entonces Jesús cuando muere en la cruz deja bien claro que el templo se acaba. Ya no más sacrificios y ya todos pueden tener acceso directo a Dios a través de él. Sí. Isaac, yo sé que eso es tan claro como la luz del día, pero hay gente que se ponen a leer el Antiguo Testamento y dice, todavía falta esto. Y yo digo, léete el Nuevo Testamento. ¿Para qué Y construir? pastor, y las iglesias que se rigen por el Antiguo Testamento. Okay. Y creen así mismo como los judíos. Oh, no, son Como muy... los testigos de... La pregunta ya no es importante. Hay muchas iglesias que se dejan llevar por el Antiguo Testamento. Ejemplo, hay iglesias legalistas. ¿De dónde ustedes creen que sale el legalismo? De la ley. Están en el Antiguo Testamento. Por eso hay una ley para la vestimenta, hay una ley para el peinado, hay una ley para cuánta cosa hay. Eso no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la gracia, es la libertad. El Espíritu Santo no te deja hacer cosas libertinas. Es hacia el espíritu. Sí, La otra era la carne. eso. Todo era para... Son las regulaciones. ¿Y qué dice Jesús? Que las clavó en la cruz. Todas. Pero yo no sé por qué la gente no lee el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Todavía hay gente enfocada en el viejo. ¿Son cristianos? Sí lo son, hermano. Sí lo son. Es otro enfoque. ¿Me entendió? Y nosotros tenemos que entender esa diferencia. La iglesia de nosotros, para mí es importante hablar de esto, porque en nuestra iglesia llegan gente de cuantos sitios hay. Y llegan legalistas. Y llegan cuantas cosas hay. O personas que todavía no son libres, que quieren seguir castigando. Eso, exactamente. So, yo necesito que ustedes sepan. No, si usted me dice, no, pastor, yo soy de los Antiguos Testamentos, pues yo te voy a amar como quiera. pero en cuanto a mí respecta, yo estoy en el Nuevo. Punto. Entonces, ¿de qué vale el Antiguo Testamento? Pues no, ¿qué tú crees que es eso? Testimonio de Dios, eso es palabra de Dios. Es para nuestro bien, es para la instrucción. Léete el Antiguo tan como te lees el Nuevo, pero no te quedes en el viejo, porque hay uno nuevo. Hay un nuevo pacto. Esa es otra palabra bien clave, Isaac. El nuevo pacto significa que ¿qué pasó con el viejo pacto? Se quedó. ¿Y por qué ellos promueven el viejo pacto? Yo no lo sé. Es como una enmienda a la ley. Sí, porque si no creemos en el nuevo pacto no somos salvados por la sangre Claro. de Jesucristo, tú sabes. Y si queremos ver para el bajo pacto, pues por eso todos nosotros estamos. Claro. No, yo estoy consciente que en la mayoría de las iglesias los pastores no enseñan estas cosas a su congregación. No se sientan a deliberar esto y decirle, miren estas cosas, miren lo que implica esto, miren no lo hacen. Yo lo sé porque cuando yo me convertí en una iglesia de Asamblea de Dios. Mi esposa y yo venimos de ese trasfondo pentecostal. A mí nadie me explicó estas cosas. Yo me tuve que ir a estudiar y decir, oh my God, lo que no me dijeron. Entonces me decían que no estudiara mucho, la mucha letra era función de la carne. Pero yo crecí y yo aprendí. Pero, ¿cuál es el problema de las iglesias pentecostales? ¿Que son legalistas? Algunas sí. La mayoría. Sí, algunas. Y a veces pienso que si te tienen en fear, que tengan temor, tú sabes, tienen como controlado un poco. Son tan cristianos como cualquiera. Les digo, de ahí vengo yo. ¿Sí? Bueno, muchos usan el Viejo Testamento para meter miedo.
Yeah. Te explico, ¿sabes? Cuando uno lee el Viejo Testamento, hay personas que lo he oído que dicen, me gustaría vivir ese tiempo, y es seguro, como mataban esos salvajes. De la quisiera, oye, pero los mataban. Y entonces el nuevo cambia, pues vámonos para el nuevo que cambió. Sí, yo no tomen estas expresiones como un ataque en contra de la iglesia pentecostal, pues yo vengo de ahí, todavía aprecio mucho de mi herencia pentecostal. Es más, el abuelo de mi esposa era un pastor pentecostal. Y mi esposa se crió en ese ambiente. El apostolito, tú sabes, lo enseña muy diferente, como tú lo estás enseñando. Oye, entonces, yo me fui a estudiar y me fui a estudiar con los bautistas. Yo quiero que ustedes sepan, Baylor, yo quiero que ustedes sepan, los bautistas y los pentecostales no se llevan. Ahí corre la sangre. ¿Está bien? Nada. Yo aprendí esto, de los pentecostales, yo aprendí la adoración en el espíritu. Qué bueno. La entrega. Muy devotado. Sí, la entrega. ¿Usted me entiende? Pero de los bautistas yo aprendí la palabra, de sentarse a estudiar. ¿Está bien? Nada. Miren mi dilema. Yo quería un culto prendido como los pentecostales, pero quería un predicador que fuera bautista. Pastor, pregunta, ya que usted ha estado en dos áreas, ¿en algún momento se ha sentido que usted ha estado en un conflicto interno por las diferentes doctrinas? Sí, porque hay cosas de los bautistas que yo no te voy a aceptar y hay cosas de los pentecostales que yo no te voy a aceptar. Por ejemplo, en los pentecostales, las mujeres cantan, ministran, son pastoras. Los bautistas no te lo permiten. No te lo permiten, sí, no quieren nada de eso. ¿No? En ese sentido, yo soy más pentecostal que bautista. ¿Me entendieron? Los dos lados tienen sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Sí. Pero yo estaba en cultos bautistas que si tú alzas tu mano, no lo puedes hacer. Ya eso ha ido menguando. Y por mí, pero yo estaba desde bautismo, me aburrido, tú sabes, que estás muy callado, pero vas a la Asamblea de Dios y estamos con panderos y te gozas y pero por otro lado hay cultos pentecostales que son caóticos. Locura. Yo prefiero el orden. ¿Usted me entendió? Hay cosas buenas y negativas en ambos lados. Yo como que no lo, o sea, yo estoy aprendiendo entonces, porque yo como que no, o sea, puedo ver las diferencias en que yo te puedo decir una pentecostal de una persona normal por la manera de vestirse, por ejemplo, mi hermana. Pero determinar cuál es la diferencia por la manera en que llevan el culto, como que se me hace... ¿Qué era, Chalo? ¿Era una abuela así, el otro no. ¿Recalcitrante o pentecostal modificado? Yo no sé, o sea, yo no... Era muy legalista. Ok, pero por eso es que están los estudios bíblicos. Y el pastor tiene que ayudar a la congregación a ver las diferencias y aprender a distinguir y saber por qué hacemos esto y por qué no hacemos lo otro. Para eso es el estudio. Entonces tú lo examinas todo, retienes lo bueno y desechas lo malo. Sí, que dentro de la iglesia bautista también hay muchas divisiones. Exacto. Porque, por ejemplo, yo me crié, cuando vine al Evangelio, conocí al Señor en una iglesia bautista, pero mi mamá siempre ha sido bautista fundamental. En la iglesia de mi mamá, ustedes la vieron el domingo, ¿verdad? En antipasado, en la iglesia de mi mamá, la mujer calla en la congregación. La mujer puede ser maestra de escuela dominical. Mi mamá está en la junta, es la secretaria de la iglesia. Mi mamá ha sido maestra, eso ya lo pueden hacer. No pueden dirigir un servicio, ¿verdad? Más sin embargo, y así yo me crié. Pero dentro de los mismos bautistas en Puerto Rico hay mucha división. Ahí fue donde yo me crié. Luego, era bien difícil porque incluso yo, era falda, lo que usábamos, nos podíamos teñir el cabello y usábamos lo que le llaman los culottes, porque no era falda, no era pantalón. Y así yo me crié toda la vida. Nunca fui a un cine. Hermano, la última película que vi fue Jocks 3, cuando usábamos las gafitas. No podías ir a un cine, así yo me crié. Más sin embargo... Es bien sacar, chicos. No.
Entonces, porque todo era, por ejemplo, siempre te predicaban de la silla de escarnecedores. Así yo me crié. Más sin embargo, cuando conozco la otra parte de los bautistas, que de by the way, yo conozco a Melvin en la iglesia, nos conocimos frente al altar, en la iglesia Getsemaní en Ceiba. Así que ahí está el pastor, está la pastora, así que las mujeres dirigen como es la de nosotros, la mujer lleva la palabra como es la de nosotros, y entonces usamos pantalones, o sea, y entonces mi mamá, irónicamente, ahora, no la critico, es simplemente que era la forma como sus pastores la llevaban. Ahora mi mamá tiene un pastor mexicano, y ahora mi mamá va al cine con sus nietos. Mi mamá, cuando vino aquí a Texas, ella estaba usando pantalones, claro, porque aquí el vuelo es un poquito diferente. Y yo decía, wow, como, porque hay una guerra entre los bautistas. Sí, claro, porque entonces nosotros los bautistas, para efectos, somos liberales. Nosotros somos liberales, y a mí me ofendía porque van a nuestra iglesia, ¿verdad? Y decían, wow, qué liberales son ustedes. Incluso cuando mi mamá visita nuestra iglesia, le decía, mami, tú vas a ver cosas que bien diferentes a la tuya. Yo no critico tu iglesia, tú no criticas la mía. Y yo tengo una relación excelente con mi mamá. Pero aún en la isla se puede ver, pastor, y es triste porque las iglesias estamos sumamente divididas. Es triste. Así que, para que sepan, la última película que vi fue Jaws, y después, cuando salgo de esa iglesia, la primera película que vi fue Titanic. Voy a llamar a la playa, man. Hay una canción que dice, sácala. Vamos a cumplir ahora 5 años. Mire, porque a mí me confunde. Yo siempre visito una señora que yo creo que le he mencionado aquí 20 veces, Alma. Ella no se pinta el pelo. Y ella es pentecostal, pero tú te sientas a hablar con ella. Yo fumaba cigarrillo cuando iba a la iglesia. Y eso a ella no le molestaba. Ella decía, el Espíritu va a trabajar contigo a su debido tiempo. Y ella siempre, o sea, entonces ella tiene uno de los ministerios en la iglesia que es ir a rescatar judíos. O sea, hacerlos reconocer el Nuevo Testamento, reconocer al Señor, eso es su misión, y lo lleva, o sea, los busca en los es una cosa loca, los busca en los hospitales, los lleva a la iglesia, ora por ellos y los convierte. Y entonces, como que a lo mejor, pues por eso es que me confunde, digo. Oye, pero para eso estamos aquí analizando y pensando, y las conversaciones son buenas, porque uno crece y uno aprende. Se llama discernimiento. Eso hay que desarrollarlo también, y eso es sumamente importante. Hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que se escandaliza y salen corriendo de la iglesia de nosotros. La iglesia de nosotros, hay gente que nos critica, dicen que somos liberales. ¿Por qué? Porque la hermana que vio yo se anda en pantalones, ¿eh? Y los hermanos nos ven liberales. Pero por otro lado, escuchan la palabra, escuchan la adoración y dicen, estoy confundido, ¿eh? ¿Dónde están parados esta gente? ¿Usted me entendió? Porque la adoración de nosotros sí tiende a ser más espiritual, más pentecostal en ese sentido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos mucha libertad. Inclusive la música, como tocamos nuestras alabanzas, ¿me entiendes? Yo soy de El Salvador y para mí la música es muy tropical y todo eso. Y una vez vi a alguien que puso un comentario y dice, bueno, o sea, estaban unas personas mexicanas y se veía como para mí dijera como rancherito. Pero eso es, los hermanos, a ellos les gusta alabar a Dios de esa manera, pero no significa que ellos están equivocados, simplemente es un tipo muy diferente. Lo que tenemos en la iglesia nosotros, ¿está bien?
es un balance, yo lo veo como un balance en el sentido de que la adoración, yo quiero promover una adoración espiritual, pero a la misma vez con la seriedad de la palabra, y encima de todo eso, todo se hace decentemente y en orden. Y ustedes van a ver, esos son mis énfasis en la iglesia de nosotros. Eso nos distingue de las demás iglesias. Esas son las 3 cualidades que nosotros tenemos. Y yo quiero mantenerlo ahí. Porque a través de 30 años de ministerio pastoral, yo sé que esas cosas son importantes. Pero hay iglesias que lo que tienen es la adoración. Hay iglesias que tienen más que la palabra. Hay iglesias que tienen el orden nada más y están muertas y frías. Pero hay iglesias que son bien legalistas también. Nosotros no nos vamos a polarizar esos extremos. Esas son las cosas que, todas esas cosas las podemos hacer. Ahora, vamos a ir adelante. Lo importante es que ustedes entiendan las implicaciones, porque cuando vayamos a discutir el milenio, ustedes van a ver la importancia de eso. ¿Para qué es el milenio? ¿O para quién es el milenio? ¿Sí? ¿Alguna más pregunta de la venida del Señor? ¿Se dieron cuenta que la bestia y el falso profeta fueron tirados ¿dónde? El lago de fuego. El lago de fuego. Ok. Vamos al capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Plural, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a detener. Hay gente que dice que el milenio es para los judíos. Que como la iglesia se fue en el rapto con el Señor, ¿quiénes son los que se quedaron acá abajo? Los judíos. Porque Jesús va a reinar como el Mesías por 1000 años. Y así se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. El problema es que yo estoy subrayando a ustedes naciones. No dice a los judíos. ¿Y quiénes son las naciones? Te iba a preguntar eso. ¿Quiénes son las naciones? No sabemos cuáles de estas naciones sobrevivieron, porque lo más impresionante es que hemos estado leyendo el Apocalipsis y se murió una tercera parte y se mató la otra mitad. Yo digo, hermano, ¿quién quedó? Pero dice naciones. Soy yo. Creo que deben haber 2 o 3 sobrevivientes de cada país, no sé. Como Noé o algo así, ¿verdad? Yo honestamente no noté la explicación, yo no sabía, pero dice naciones. No dice Israel, no dice los judíos, dice naciones. Los que sobrevivan van a estar en la tierra supuestamente por 1000 años. Esa gente. Nada. Ustedes saben que los seres humanos nos multiplicamos. Son muy posibles, empiecen poquitos y al fin de los 1000 años hay unos cuantos. Eso es posible. Pero el gran problema que tenemos con el milenio es este. No hay ningún otro sitio en la Biblia que hable de un milenio. Este es el único sitio. El único sitio. Segundo problema. El libro del Apocalipsis es un libro de muchos símbolos. 7 cabezas, 10 cuernos, ¿sabes? Número 7, los 144.000. Todos estos números son símbolos, simbólicos. ¿De verdad que vamos a coger los 1000 años y cogerlos literal? ¿Son hace 1000 años literal o es un símbolo? Segura. Si queremos ser consistentes, si los demás eran símbolos, este también es símbolo. Si queremos ser consistentes en nuestra hermenéutica, nuestra interpretación bíblica. Pero a lo mejor son 1000 años literales. Yo no sé contestarle eso a ustedes. Yo le estoy diciendo el problema que existe con ciertas escuelas de interpretación que dicen esto es así. Si tú sabes tanto, magnífico. Yo no sé eso.
La Biblia no explica. Pero si hay un milenio literal, no es para los judíos, es para las naciones. Plural. Ok, agarramos. There we go. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Ok, yo no sé cuántas veces yo le he hecho esta pregunta, pero cada vez que veo un versículo que lo diga, lo voy a señalar. Estos hermanitos que estaban en la tribulación, en la gran tribulación, y no se dejaron poner el sello, son salvos. Habían cristianos en la gran tribulación. ¿Lo leyeron? Eso es importante, porque hay gente que enseña y predica que no hay cristianos en la gran tribulación. Pues yo no sé, porque cuando yo leo el libro dice cosas como esta. Y todos los martes cuando nos reunimos nos encontramos versículos como este. Y yo lo que quiero es señalárselo, porque el libro de Apocalipsis está completo de esto. Completo. ¿Bien? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. So, usted y yo somos de la primera resurrección. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estamos vivos, transformados en un abrir y cerrar. Ok, somos la primera resurrección. Pero después hay un milenio. Después del milenio viene la segunda resurrección, que no tiene que ver nada con usted y con nosotros. Los cristianos ya estamos en el cielo. ¿Ok? Y ya mismo vamos a ver quiénes van a pertenecer en esta segunda resurrección. Pero usted y yo somos de la primera resurrección. Ya mismo se nos va a decir quiénes van a resucitar después de los 1000 años. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es esto de la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La física, ¿no? Cuando usted y yo moramos, esa es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte. ¿Alguien sabe lo que es la segunda muerte? La muerte espiritual. Para eso está el lago de fuego. Ya tiraron allí a la bestia y al falso profeta. Y al diablo lo encerraron otra vez en el abismo por 1000 años. Y después que salga, después de los 1000 años, y venga la pelea, a él también lo van a tirar en el lago de fuego. Lo que usted y yo conocemos como el infierno. Porque el infierno está diseñado para Satanás y sus ángeles. Y los que lo sigan, los que se dejen poner la mano. Vamos a hablar de la segunda muerte luego y lo que implica eso. Ok. ¿Dónde me quedé? 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Vuelves a repetirse lo mismo? ¿Sí? No los judíos, no Israel, las naciones. Tengo que enfatizarlo mucho. ¿Está bien? Ya mismo explico eso, ya, no te preocupes. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Al final de la historia humana tuvimos Armagedón, y al final del milenio tenemos la guerra de Gog y Magog. Es importante. ¿De dónde sale la imagen de Gog y Magog? Ezequiel 38 y 39. ¿Usted quiere leerlo? Váyase allá. Y él hace eso. ¿Sí? Ya para eso, ¿verdad, hermano? Ha pasado una boda de la iglesia. Oh, sí. Hace rato. O sea que la guerra de Gog y Magog es después de que Satanás está encerrado por 1000 años. Yo quiero terminar esta parte, entonces entramos en un poquito de análisis. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, vamos a hacer un pequeñito análisis. Gog y Magog son los países y las tierras al norte de Israel, al otro lado de Éufrates. ¿Se acuerdan cuando el río Éufrates lo van a secar? Para que ellos desciendan. Ok, son esas naciones. Hay analistas que piensan que llegan tan lejos al norte como Moscú. Entonces quieren implicar a los rusos en esto, ¿verdad? Pero hace 2000 años Rusia no existía, ¿está bien? Pero sí, geográficamente podría ser eso. Y eso cubre todos estos países que van hacia la China. Esto no incluye China, pero Gog y Magog es lo que usted y yo llamaríamos hoy todos esos países musulmanes. Y van a descender sobre Israel y Jerusalén. Y Dios va a tener que consumir con fuego. ¿Sí? Ya. Hace un tiempito atrás ustedes vieron que Jerusalén fue destruida. ¿Te acuerdas del terremoto? Se dio en 3 partes. Okay. ¿A quién están invadiendo? Una posibilidad es que si esto no es Jerusalén física, literal, porque no queda nada, entonces está hablando que van a descender sobre el pueblo de Dios. Esa interpretación es posible porque cuando lleguemos a estudiar la Nueva Jerusalén, ¿qué es la Nueva Jerusalén? La iglesia. Mira, yo tampoco sé estas cosas. Puede ser Jerusalén literalmente, físicamente. El resultado es el mismo. Dios los va a destruir. ¿Está bien? Lo otro, Gog y Magog van a seducir todas estas naciones. El punto es, esta es la pregunta crítica, la pregunta analítica. ¿Para qué 1000 años? Ya Jesús regresó, pues, se casó con la esposa. Dicen de enough. Ya Jesús reina. ¿Para qué tener 1000 años más? Para dar oportunidad a otros. ¿A quién se le está dando la oportunidad? ¿Ah? A la humanidad, las naciones esas que sobrevivieron. Escuche usted esto es importante lo que usted entienda. La bestia y el falso profeta, lago de fuego. ¿Dónde está Satanás? En el abismo. Lo encerraron por 1000 años. Por eso esa gente va a vivir sin él. Sin la influencia satánica. Usted y yo estamos bajo un ataque continuo del diablo. Y tenemos que estar todo el tiempo en oración. Esa gente tiene el privilegio que no va a tener ese problema. O sea, que no va a haber o sea, no van a tener ese problema, o sea, que no va a haber maldad. O sea, que va a ser como una utopía. Todo perfecto. No hay maldad. Casi. O sea, porque eso es lo que me viene a la mente. No hay problema espiritual externo. No hay ataque espiritual sobre ti. Pero ¿qué es lo que hay adentro? Esta gente no ha resucitado espiritualmente. Esta gente no ha sido transformada. Todavía el pecado mora en ellos. ¿Y cómo es que eso se hace evidente? Porque Dios suelta el diablo otra vez. No, y tú puedes pensar, uno se puede pensar en Adán y ¿qué es lo que le hicieron a ellos hacer algo mal? Porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces podíamos hacer lo bueno y lo malo. Y eso existió desde el principio y todavía va a existir hasta el Lo que Dios quiere probar en los 1000 años estos es que aún sin la influencia del diablo, el corazón humano está mal. Entonces, está mal. Sí. Una pregunta, la tengo como confundida. Esas personas no tienen la marca de la bestia. That's deep. Yo tengo que asumir que no. Porque hay un grupo y otro no. Porque en la parucía el Señor mata todo lo que tiene en la mano. Entonces, estas personas, lo que yo estoy pensando, como usted dice, es que como quiera hay maldad porque somos humanos, aunque no está la influencia. El pecado mora en nosotros. Todo esto es porque después de todo esto, ahora viene el gran juicio del trono blanco. Y ahora es que Dios va a mandar gente para el infierno. Pero Dios no va a mandar a nadie para el infierno hasta que no demuestre el por qué hay que hacer eso. Entonces, estas son las personas que no creen en Jesús.
Hasta cierto punto, o sea, No, no han confesado a Jesús. Los que se quedaron. Los que se quedaron. Exacto, no pertenecen a la iglesia, eso es así. Pero no tienen la marca. Eso es La marca de lo la que yo bestia. sospecho. Esto es lo que yo sospecho. O sea, no puede Pero ser se pueden personas de arrepentir iglesia, y convertirse durante ese tiempo. Yes. No dice, man. Yo tengo que imaginarme que sí, pero yo no sé porque no dice. El milenio, se habla del milenio en 6 versículos y no me da muchos detalles. Se presta para mucha especulación, ¿entiendes? No conozco los detalles, ¿está bien? Pero van a ver ahora en el gran juicio del trono blanco. Vamos a ver porque eso es importante. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escuchen, según sus obras. Esto es no es por fe, ni es por gracia, es por obra. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos al análisis. La razón por la cual Dios permite el milenio es para demostrar, ¿está bien?, que sin la influencia de Satanás, el ser humano todavía está en pecado. Nosotros le tendemos a echarle la culpa al diablo por cuantas cosas. Pues Dios sacó al diablo del problema y como quiera, estamos mal. Entonces, eso es la evidencia que Dios quiere demostrar a la creación. Entonces le dice, ya es justificable que llevemos a ese tipo de personas, ¿a dónde? Al infierno. Hay que eliminar este problema. La segunda muerte es la muerte espiritual. La muerte física, Jesús dijo, no te asustes por quien mata el cuerpo. Asústate y preocúpate por quien mata la parte de adentro tuya. El único que puede destruir la parte interna de nosotros es Dios. Nosotros los seres humanos cogemos y nos tiramos con pistolas y balas. ¡Me voy a matar! ¿ya? Sí, pero eso a mí no me mata mi espíritu. Pero Dios sí puede. Eso es un juicio severo. Porque una vez Dios te elimine espiritualmente, tú dejas de existir por la eternidad. You're gone. La cosa es que Dios quiere ser justo y demostrarle a la creación que sus juicios son justos. Esta creación, este tipo de personas están dañadas, no tienen remedio. Los protegí por 1000 años. Pero tan pronto se dio la oportunidad, se mostró su maldad, se unieron a Satanás de nuevo. ¿Lo agarraron? Usted y yo como cristianos tenemos el privilegio de reinar con Cristo. Nos vamos en el rapto, el milenio no tiene que reinar con nosotros, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Nosotros no estamos pasando por ese problema, pero vamos a ayudar al Señor a administrar este asunto. ¿Qué nos toca hacer? Yo no sé, no explica. Dice que reinamos con Cristo. No sé si te mandan para un pueblo, a una ciudad. Yo no sé, pero donde nos toque, nos toca. Pero vamos a ser gente enviada por Dios. Y es ahí entonces que Dios coge a Satanás y en vez de ponerlo otra vez en el abismo, lo tira al lago de fuego, el infierno. Pero también ahí tira a todos los demás. No, la gente siempre pregunta, pastor, ¿y qué es de los muertos que murieron y qué sé yo? El juicio del gran trono blanco explica que Dios va a resucitar a todos los muertos. De todas las épocas, en el mar, en el aire, no importa dónde tú estás, salen todos para afuera. Y Dios los va a juzgar a base de sus obras. No lo está juzgando a base de si creyeron en Jesús o no.
sus obras. Esto lo explica el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos. Bien, en otras palabras, usted y yo somos salvos por nuestra fe en Jesús. Pase para el cielo. ¿Y qué de los demás, pastor, de gente que nunca escuchó de Jesús? Van a ser juzgados por sus obras. Porque el argumento teológico de Pablo es que nadie tiene excusa. Porque Dios escribió en nuestros corazones su voluntad, el bien y el mal. Y hay gente que no conoce a Jesús y hace el bien. Hay gente que no conoce a Jesús y dice la verdad. Pero hay gente que se inclina al mal. Mienten, jodan, hacen cuantas cosas. Van a ser juzgados por sus obras. Inclinarse hacia el bien, seguir la verdad, significa que tú te inclinas hacia Dios. Haz el bien. Inclusive la Biblia le dice a uno, si tú conoces la verdad, vas a ser salvado, pero si tú ignoras. Right. So, en nuestra era, somos salvos por la fe en Jesús. Pero toda esa otra gente van a ser juzgados por sus obras, y va a haber gente que va a entrar, y va a haber gente que no va a entrar. Hay cabritos, y él lo sabe. Y dice Jesús que los va a separar. ¿Está bien? Nosotros, gracias a Dios, tenemos entrada, punto. Nosotros no pasamos por el juicio. Nosotros no pasamos por el juicio. Pasamos por el tribunal de Cristo, de San Corinto. El problema de las recompensas. ¿Está bien? Cuán fiel fuimos, cuán dedicados y cuán entregados fuimos. Pero esta gente no. Yo no sé usted, pero yo doy gracias al Señor que conocimos a Jesucristo. Amén. ¿Me entiendes? Eso es como tener una visa para entrar y ser un refugiado. No le digas a Trump eso. O sea, pero en realidad hay dos oportunidades más, porque está, o sea, tienes la primera muerte, o sea, tienes primero que te puedes salvar por fe y tienes un free pass. Después tienes la oportunidad de las obras. Si te quedaste ahí, tienes la segunda oportunidad de las obras otra vez. Si te freíste, oye, te dieron 3 oportunidades. So, Dios es justo en su juicio. Eso es algo que usted vio consistentemente en el Apocalipsis. Pregunta, Pastor. Cuando dice que se abrió el libro de la vida, en el libro están todos. Entonces, usted está diciendo que Él va a juzgar a los muertos, por sus obras, cuando abre el libro, por sus obras. Pero los que estaban en el rapto, o no fuera, van a ser juzgados. O sea, cuando abra el libro va a estar mi nombre. Y en una de las, no sé, no me acuerdo dónde dice, si es Pablo que dice que se nos darán una por tus obras, por lo que tú hiciste aquí. Aunque haya sido por tu creencia. Dígame eso, no. Ok, en primer lugar, no hay un libro, hay varios libros. Si lo ven ahí con calma, hay varios libros. No se nos explica todos los libros y los títulos de los libros. Me imagino que hay unos libros para esto, libros para esto, libros para esto. ¿Bien? Pero Víctor tiene razón, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los cristianos estamos registrados para salvación. Es muy diferente. Muy diferente. Pero sí, vamos a ir al tribunal de Cristo y Él va a juzgar nuestra vida cristiana por las obras nuestras en Cristo. Si fuimos fieles, si trabajamos, si ganamos almas. Hay una recompensa, hay unos premios que se nos dan. Y es a base de eso que vienen las recompensas. Unos dan 80, otros a 60, otros a 20. La recompensa del 80 es mucho más que el que dio 20. El de 10, el de 5 es salvo. Es salvo, pero uno tiene una chocita y otro tiene un penthouse. ¿Eso es lo que es? O si no va a estar en la cola allá y eso va a estar más al trono. Hay que trabajar, hay que trabajar. Uno va a tener el Mercedes 150 y el otro. Una bicicleta.
Pero nosotros tenemos el privilegio porque sufrimos por Cristo, estuvimos bajo el ataque de Satanás. Nada de esas cosas las pasó la gente en el milenio. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos este privilegio. Sí, porque esos que sean salvos en esas, vamos a suponer que por su obra de salvo, se tuvieron que lamber todo el sufrimiento de ese tiempo que estuvieron aquí. Mira, lo bueno es que no vas a estar en el milenio. And that's a good thing. También que somos salvos por gracia y no por obra, porque tal vez nosotros no íbamos a pasar esa prueba. Tal vez tuvo misericordia con nosotros. So, hay gente que dice, no, esto no está en el Apocalipsis, esto es gente especulando. ¿Cómo es posible que después de tú estar bajo el reino de Cristo por 1000 años, te tornes a Satanás? Well, si esta gente no es salva, no es convertida, resienten el señorío de Cristo. Y cuando se abrió la oportunidad, parece fuera. Eso es una posibilidad. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que tú estés bajo el reinado de Jesús por 1000 años y después hagas algo como eso? So, la pregunta de Janet fue, esto es cíclico, esto se va a repetir. Para nosotros los cristianos no se repite. Pero para los que queden acá abajo, oye, van a pasar por eso. And you don't want to be there. You don't want to be there. ¿Está bien? Okay. Comentarios, preguntas. ¿Ustedes no van a dormir esta noche? A mí me queda todavía un poquito confuso lo de cómo pueden vender los que se van por la reconstrucción, que se compra la profecía de reconstruir el templo. Okay. ¿Cómo pueden venderle a toda esta gente que crean en esa profecía sin entender quién gobernaría o cómo sería ese gobierno reconstruyendo el templo? Desde el punto de vista de un cristiano nuevo testamentario es bien difícil verlo, pero por el otro lado es fácil comprenderlo. Los judíos quieren construir el templo porque ellos no creen en Jesús. Exacto. Para ellos las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido. Ellos están esperando el Mesías. Pero hay cristianos que sí creen en eso. Que están llegando a la reconstrucción. Yo no sé cómo, pero lo han hecho. Sí, es cierto. Es cierto. Y esa es mi batalla continuamente. Yo les sigo diciendo a ustedes, y ustedes lo han escuchado, no somos judíos. No somos judíos. ¿Está bien? Pero porque los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Óigame, los cristianos aceptamos a Jesús como el Mesías. Nosotros no podemos estar en esa onda con ellos. Pero que yo me Israel, deja la bobería esa. Los judíos se tienen que arrepentir como cualquier otro. Y no pueden seguir rechazando a Jesús. Y yo no voy a apoyar a alguien que rechaza a Jesús. Pero no, para ellos ellos están esperando el Mesías, por eso es que el anticristo los va a engañar así, fácil. Por eso muchas personas piensan que los judíos tienen un free pass. Van a ser salvados porque somos. Pero si uno se pone a pensar, si Dios creó a Adán y Eva, pues todos somos judíos, pero realmente no es eso. Y por eso muchas personas piensan de que con los judíos no tienen que hacer nada. ¿Quieren más sobre la cuestión de los judíos y el reino? Ok, mira lo que pasó. Las profecías del Antiguo Testamento son condicionales. Desde el principio el Señor le está diciendo, si me obedecen, si hacen, yo los voy a bendecir. Con una condición. ¿Los judíos obedecieron? No, si mataron a su hijo, hombre. Mira lo que dijo Jesús. El reino le va a ser quitado. Y se le quitó. El reino está ahora en la iglesia, en Cristo Jesús. Ellos todavía están esperando el Mesías. El Mesías nosotros ya llegó hace rato. Hace rato. Muy fácil. También es cuando estuvieron en el desierto. No todos entraron. Y ya, pero no entraron. Y ahí prueba una de las partes de que, o sea, porque eras judío, no entraste. Escucha usted lo que dice Jesús. La salvación viene de los judíos. Y es cierto. Jesús era un judío. Y la salvación vino de los judíos. Y entonces hay que orar por ellos para que ellos están cerca. Ellos creen en Dios. ¿Usted me entendió? Tienen la palabra. Claro, este es el pueblo de Dios. Lo que le falta es aceptar a Jesús. Y hay uno digo, yo entiendo que hay unos movimientos dentro de Israel haciendo precisamente esto, y es esa cosa que se llaman los judíos cristianos, que han aceptado al Señor y han pasado a los judíos mesiánicos. No.
Pablo está convencido que los judíos se van a tornar a Cristo. Capítulo 8, 9 y eso en Romanos. Está convencido, magnífico. 8, 9, 10 y 11. Está convencido. Hay gente que piensa que esa conversión se va a hacer durante esta época. No dice en ningún sitio. No dice. Yo me sospecho y me imagino que mucha de esta gente que está aquí en la iglesia son judíos. Pero no se nos explica cómo es ese proceso. Es que suena lógico, porque imagínate que ellos empiezan a construir eso, que les salga la cosa patas arriba, que empiecen a llover fuego del cielo, el Señor venga, ellos van a decir, rayo, arrepiéntete que nos equivocamos. ¿Sabes? Porque lo pueden ver y puede ser, a lo mejor las dos oportunidades estas son por ellos. Posiblemente. Hay cosas que no sabemos con definitud. Yo no puedo afirmar eso. Yo digo posible porque no sabemos, no lo dicen. Puede ser que sí. Hay que enviarle un email a Papito Dios para que nos conteste. Lo que podemos afirmar es que Jesús murió por nosotros, resucitó y viene otra vez y nosotros nos vamos a comer. Vamos a estar puestos en pie, nos despedimos de la cena. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.